Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde se estudia profecía bíblica. En esta ocasión, hermanos, queremos reflexionar sobre lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13 y lo que dice este libro en el capítulo 26. Este libro es El conflicto de los siglos. Todo adventista del séptimo día tiene que conocer perfectamente este libro. Son dos libros que el pueblo de Dios tiene que leer en esta última etapa de la historia. Vivimos en el clima del cumplimiento de la profecía, especialmente en Apocalipsis 13. Y este libro, El conflicto de los siglos, es un libro que todo adventista necesita conocer al revés y al derecho. El que conoce este libro, El conflicto de los siglos, va a conocer perfectamente profecía daniélica y apocalíptica. Hermanos, es interesante lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. La profecía paso a paso se está cumpliendo. Y lo vuelvo a repetir, como siempre lo he dicho en mis clases. Es cierto que no hay que ser alarmistas ni fanáticos religiosos, pero tampoco no podemos ser ignorantes bíblicos. Dijo Cristo, de la higuera a aprender la parábola. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en nuestro medio. No tenemos que ser ingenuos o ignorantes respecto a la profecía bíblica. Debemos de cuidar los extremos. No podemos ser ni fanáticos ni tampoco ignorantes bíblicos. Es interesante que Donald Trump ha decretado el mes de mayo el mes de la herencia judía. O sea que este mes es dedicado a los judíos que han ayudado en el desarrollo de esta nación, de Estados Unidos. O sea que de alguna manera estamos analizando acá un intento más de unificar la religión con la política. Noten qué interesante. Desde su inicio como mandatario, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo, Donald Trump ha tenido el apoyo masivo de las iglesias protestantes. Y hoy Donald Trump está buscando el apoyo de los judíos. Es interesante, cualquiera puede decir, ¿y qué tiene de malo esto? Yo no le veo nada de malo, pero los que conocen profecía apocalíptica, vámonos a Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13, este es el capítulo que todo adventista tiene que estar estudiando y profundizando en él. En Apocalipsis 13, versículo 11, está divisado en la profecía de que esta nación, o sea, Estados Unidos de Norteamérica, va a abolir el principio de libertad civil y religiosa. O sea, la separación de iglesia y Estado se va a abolir. No es que se va a cambiar la Constitución, porque muchos adventistas he escuchado que dicen eso, que la Constitución se va a cambiar. Eso es error, porque la profecía dice de que esta bestia o esta nación tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. O sea que los principios los va a mantener. Los cuernos simbolizan separación de iglesia y Estado, pero al mismo tiempo va a hablar como dragón, o sea, va en contra de sus principios, no es que va a cambiar los principios. Es importante que comprendamos. Apocalipsis 13, versículo 11, leamos. Después de qué? De la hegemonía del papado durante 42 meses. O sea que esta bestia tiene que levantarse después de 1798 y no antes. Después vi otra bestia que subía de la tierra
y tenía dos cuernos, noten, dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten, hablaba como dragón. No es que los cuernos cambiaron y ahora está esta bestia en otro estado diferente, contrario a los cuernos, no, sino que los cuernos van a permanecer allí en la Constitución, símbolo de la separación de iglesia y Estado. Lo que va a hacer esta potencia, sus gobernantes políticos, que no sabemos quién va a ser, porque no podemos tampoco especular que en el gobierno de Donald Trump se va a imponer la ley dominical. Eso sería especular. No sabemos si puede ser este presidente o otro que venga. Pero lo que sí la profecía dice, de que esta nación va a hablar como dragón. Y lo que está pasando con Donald Trump son intentos, noten, son intentos de lo que dice la profecía. Noten el comunicado que hizo el presidente Donald Trump. Esto fue el 5 de mayo, o sea, ayer. Este video lo estoy grabando el 6 de mayo en la noche y este comunicado salió ayer, 5 de mayo. Lo publicó en la Casa Blanca. ¿De qué se trata este comunicado? Este comunicado dice que el presidente Donald Trump ha decretado o ha anunciado un Shabbat nacional como apoyo a la herencia judía en favor al desarrollo que han hecho los judíos en Estados Unidos. Noten qué interesante lo que dice la noticia. Según el comunicado, este Shabbat nacional, o sábado nacional, porque Shabbat en español es sábado, este Shabbat nacional iniciará a la puesta del sol el viernes 15 de mayo y terminará con la puesta del sol el sábado 16 de mayo del 2026. O sea que este presidente ha anunciado que toda la nación, no importa si son católicos, protestantes, judíos, ateos o gente común, está llamada a shabatizar, a reposar el 15 de mayo y el 16 de mayo, como podemos decir, como un apoyo a la herencia judía. Noten que Donald Trump está ganando el apoyo de los judíos. Ahora, pero alguien puede decir, ¿y esto, hermano Rafael, qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de esto? Esto es bueno, ¿acaso no es importante guardar el sábado? La Biblia lo dice que hay que guardar el sábado. Y hoy los adventistas están murmurando. Por lo menos hubiese sido el domingo, los adventistas estuviésemos señalando, pero es el sábado. ¿Por qué los adventistas hoy tenemos que levantar la voz en cuello? Si esto no lo vemos nada de malo. Muy bueno que toda la nación respete el Shabbat. Ahora les voy a explicar, hermanos, algo interesante. Y van a disculpar la palabra que voy a usar, pero es verdad, hermanos. Muchas veces uno cae mal por ser directo. Escuchen, hermano. El diablo no es bobo. Les voy a leer una cita de Elena de White, textualmente. Esta cita está en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Esta cita es muy fuerte, pero es un mensaje bíblico, es un mensaje que tiene respaldo bíblico, entonces hay que leerlo. No importa si es fuerte, hay que leerlo, porque los mensajes de Dios son fuertes. Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado en estos años, desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. Noten que el diablo no es estúpido, ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje peligroso
y religioso para ocultar su deformidad. El poder de Satanás, que tiene ahora para tentar y engañar, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca el tiempo de obrar. Pero me gustó la instrucción. El diablo no es estúpido. Dice que se oculta en un forraje religioso. Ahora, ¿por qué decimos esto, hermanos? Alguien puede decir, hermano Rafael, los adventistas del séptimo día tendrían que estar alegres porque Donald Trump va a decretar un Shabbat nacional. Ahora, les voy a explicar dónde está el engaño del enemigo. Es importante, hermanos, que tengamos discernimiento. Si no tenemos discernimiento, vamos a ser engañados. Ahora, noten qué interesante. ¿Qué tiene que ver un presidente político dando un anuncio religioso de guardar un Shabbat en honor a la herencia judía? ¿Qué tiene que ver un político, qué tiene que ver el Estado dando un decreto religioso? Ahora, aquí viene el engaño. Saben de que según la profecía, leamos Apocalipsis 13, según la profecía, en esta nación se va a erigir o se va a levantar la imagen de la bestia. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Eso amerita un estudio solamente para eso. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Así a grande rasgo. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y el contexto está hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13. O sea que en esta nación se va a levantar la persecución, allí va a iniciar la marca de la bestia, que es la observancia del domingo por la fuerza. Ahí será la marca de la bestia, por decreto legislativo. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Porque dice que se le da aliento a la imagen de la bestia para que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Los adventistas del séptimo día hemos interpretado por los símbolos y por las otras referencias de la Biblia de que la imagen de la bestia representa o simboliza la unión de iglesia y Estado. Cuando se derribe el muro de separación de iglesia y Estado, la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía papal. Eso dice el libro Conflicto de los Siglos, comentando sobre Apocalipsis 13, versículo 15 al 16. La imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado. ¿Qué pasa cuando la iglesia se hunde con el Estado? Viene persecución sobre la minoría que se opone a esta coalición impía. La historia se volverá a repetir. La historia del libro de Esther se volverá a repetir. El diablo unificará a los poderes políticos con la religión para perseguir a un remanente que está simbolizado por Mardoqueo en el libro de Esther. Saben de que esta metodología el diablo siempre la ha usado, de unir la iglesia con el Estado para perseguir a los pocos que se oponen a esta coalición impía. ¿Qué es lo que pasó durante la Edad Media? Lo mismo. El diablo hizo que el catolicismo romano buscara la ayuda de la espada del poder civil para matar, entre comillas, a los herejes, que en ese entonces eran los valdenses, los albigenses y los hugonotes. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Cristo?
Leamos lo que dicen los evangelios. Dice la Biblia, la profecía clásica plasmada en los evangelios, que los judíos de los tiempos de Cristo buscaron la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diese un decreto para que los judíos crucificaran al Mesías, cumpliendo la profecía del Salmo 2:1 y 3, donde los reyes, los príncipes se iban a unir en una coalición impía para matar al ungido. O sea, no se trata solamente de ver algo superficial. Miren qué bonito. Gloria a Dios, dicen muchos adventistas que desconocen esto. Miren, hoy Donald Trump es ungido de Dios porque hoy está mandando a guardar el sábado a toda la nación de Estados Unidos. No seamos ingenuos. Un rey político no puede hacer eso. Eso no le compete. Porque estamos viendo un intento de unificar la religión con el Estado. Y eso es la imagen de la bestia. Eso es algo que el diablo se propone y sigue intentando. Cada día vemos cómo los políticos y la iglesia están unificándose. Estamos viendo cómo en esta nación los protestantes están buscando la ayuda del poder civil. Estamos viendo cómo Donald Trump en muchos discursos ha dicho que quiere devolverle el poder a la iglesia. Note qué interesante. El mes pasado se congregó la Asamblea de la Libertad Civil y Religiosa, mientras que el presidente de la Asamblea dijo que no existe separación de iglesia y Estado. Supuestamente la estaban defendiendo la separación de iglesia y Estado, pero dice el presidente de esta Asamblea, no existe separación de iglesia y Estado. Noten que solamente son pincelazos. No podemos estar dormidos. Son intentos. No podemos decir, vino la marca de la bestia o está la marca de la bestia. Son intentos que nos acercamos al cumplimiento de Apocalipsis 3, hermano. Ahora les voy a leer una cita que dice el Espíritu de Profecía. El libro Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 4. Noten. Ha sido objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Claro, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos ahí los principios de separación de iglesia y Estado. Ambos son buenos, el gobierno de César es bueno y la iglesia es bueno. Ambos contribuyen en frenar el pecado. El Estado castiga al que hace fechoría, al que hace lo malo, y la iglesia predica el evangelio, convierte al impío a Cristo. Ambos poderes son buenos. El Estado para castigar el malo, dice Romanos 13, 1 al 6, y la iglesia para predicar el evangelio. Ambos frenan el pecado, uno por la fuerza y otro con el evangelio. Aquí dice, separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos aquellos que se oponen. Y se cita Daniel 7 y Apocalipsis 12, 13 y 17. 3 capítulos cita Elena de White. Apocalipsis 12 es un capítulo que habla que la guerra va a ser por el remanente que guarda los mandamientos. En Apocalipsis 13 vemos una imagen de la bestia, una persecución y una marca de la bestia. Y en Apocalipsis 17 vemos una trilogía, una trinidad satánica, una ramera unida con los políticos y con las hijas para perseguir al remanente, tal como lo dice Apocalipsis 12, 17. Ahora, lo que me llamó la atención es de que este Shabbat nacional va a ser como un apoyo a la herencia judía, porque según Trump, los judíos han ayudado al desarrollo de esta nación. Por eso se va a guardar el Shabbat, un Shabbat nacional. Dice que se va a empezar este Shabbat. El 15, que es viernes, va a seguir el patrón bíblico.
El viernes en la tarde se va a empezar a guardar el Shabbat nacional, culminará el sábado en la tarde, o sea, en la noche, tal como lo dice la Biblia. O sea que los políticos conocen la Biblia. Trump conoce la Biblia, está familiarizado con la Biblia, conoce cómo se debe de guardar el sábado, o mejor dicho, cuándo comienza el Shabbat bíblico. Ahora, quiero que analicemos un detalle importante que muchos hemos pasado por alto. Hay que poner la lupa de la profecía a esto. Cuando estaba analizando esta noticia, que fue ayer, inclusive ayer lo publiqué en mis redes sociales, tanto en Facebook como en mis páginas y en mi canal de YouTube, estuve analizando que dice un Shabbat nacional, o sea, un reposo nacional, como un apoyo a la herencia judía. Pero se me vino a la mente, en mi mente empezó a trabajar como una computadora, el Shabbat como un apoyo a la herencia judía. ¿Será verdad que los judíos guardan el sábado bíblico? ¿Qué tan cierto es que los judíos guardan el sábado bíblico? Quiero explicarles algo interesante. Según Génesis capítulo 2, versículo 3, hablemos del Shabbat. Les voy a demostrar que el Shabbat que guardan los judíos no es el Shabbat bíblico. Usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo así? Yo entiendo que los judíos guardan mejor el sábado con los adventistas. En parte tienen razón, pero no es de eso que voy a hablar, cómo se guarda el sábado, sino que les voy a demostrar que en realidad los judíos no guardan el Shabbat bíblico. Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Dios, cuando terminó de crear, reposó en el séptimo día e hizo tres cosas con el séptimo día. ¿Qué es lo que hizo Dios? Génesis 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y de paso, el calendario juliano y gregoriano, introducido por la Iglesia Católica, no alteró el ciclo semanal. Esa es otra clase profunda que tengo. El calendario gregoriano, el primero fue el juliano y después fue el gregoriano, no alteró el ciclo semanal, sino que solamente alteró el año y el mes. Pero el ciclo semanal se mantuvo intacto. O sea, tenemos la plena seguridad que estamos guardando el mismo sábado que Cristo guardó, porque ningún calendario alteró el ciclo semanal. Muchos indoctos de Biblia e historia dicen, los adventistas se están guardando un sábado equivocado. ¿Ve? Pero ¿por qué no dicen eso para el domingo? Ahí dicen, estamos guardando el domingo correcto, el domingo de la resurrección. Pero el problema lo tiene con el sábado, el cuarto mandamiento santificado por Dios. Pero históricamente, bíblicamente, científicamente, y hay científicos, yo estuve leyendo un libro de ciencia donde se comprueba que estamos viviendo la misma semana de 7 días aún antes de Cristo. No se ha perdido en la historia el ciclo semanal de 7 días. Mire qué información que necesitamos conocer. Pero es interesante que Dios descansó el séptimo día, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. 3 cosas que no tienen ningún día, solamente el séptimo día que equivale al sábado, Shabbat. Dios santificó el sábado. Pero ahora noten cómo dice el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento es incluido el sábado. Noten que para Dios es tan importante este día que lo tuvo que incluir como cuarto mandamiento. Y noten cómo comienza el cuarto mandamiento. Vimos que en Génesis dice que Dios lo santificó. Pero ahora en el cuarto mandamiento dice diferente. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí Dios le está diciendo al hombre que santifique su día santo. Pero como recuerdan de que la Biblia no solamente hay que leerla, sino que hay que profundizar, viene la pregunta, ¿será que aquí no hay alguna especie de contradicción aparente?
El sábado fue santificado por Dios en la creación, ya es santo. ¿Por qué Dios tiene que decirnos ahora que lo santifiquemos si el día ya está santificado? ¿Por qué el hombre tiene que santificarlo? ¿Cómo y de qué manera? ¿Acaso los seres humanos caídos y pecadores tienen algún atributo santo para santificar un día? ¿Qué está tratando de decirnos Dios acá? ¿Saben de qué está el problema del protestantismo? Que ven el sábado desde la perspectiva de los judíos de los tiempos de Cristo y no quieren saber nada, porque lo ven como lo guardaban los fariseos. Pero siento mucho defraudarlos, pero los judíos en los tiempos de Cristo y los fariseos nunca guardaron el sábado. Profesaban guardarlos otra cosa. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos el cuarto mandamiento, ¿saben de qué está hablando? De la justificación por la fe, que solamente la encontramos en Cristo. Les explico a grandes rasgos lo que está enseñando el cuarto mandamiento. La Biblia dice que solamente Cristo es santo. Dios es santo, 3 veces santo. Eso lo encontramos en toda la Biblia. La Biblia resalta el atributo de santidad en la deidad. Por eso es que Dios tiene la única potestad de santificar las cosas. Él puede santificar lo que Él desee y quiera, porque Él tiene potestad, porque en Él hay santidad innata. Él es en esencia santidad. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ahora a un pecador le diga, tiene que santificar mi día santo? ¿Acaso el día no está santo ya? Porque el mensaje aquí es más profundo. La única forma de que podemos santificar el día es que aceptemos a Cristo, que creamos en Él y seamos revestidos de su justicia. O sea, sin Cristo no tiene sentido guardar el sábado. Porque para conseguir santidad, tengo que conseguirlo solamente en Cristo porque Él es el único santo. Sin Cristo no puedo ser santo yo. Sin Dios no puedo ser santo. Por ejemplo, ser santo porque yo soy santo. Y ser perfecto como yo soy perfecto, dice Cristo. Y como Dios es perfecto. O sea, para yo poder ser santo, tengo que unirme a Cristo, tengo que creer en Cristo para poder obtener santidad, porque sin Cristo no puedo hallar santidad. Soy pecador, soy caído, somos seres caídos. No puedo buscar santidad en otro lugar, porque la santidad es un atributo exclusivo de Dios. Él es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, los judíos en los tiempos de Cristo nunca guardaron el sábado. Los protestantes cuando dicen, los que mataron a Cristo eran los adventistas, ellos nos comparan con los fariseos, porque en el protestantismo hay una gran ignorancia bíblica. Los judíos, los fariseos, profesaban guardar el sábado, pero no lo guardaban. Desde el momento que los fariseos rechazaron al Mesías y le dijeron, tú saca a los demonios por Belzebú, estaban rechazando la gracia de Cristo. Y dice Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la única forma de poder santificar el sábado es uniéndonos a Cristo. Sin Cristo no tiene sentido guardar el sábado. Sin Cristo el sábado es una forma muerta, es un rito muerto, es una ceremonia externa sin poder. Porque la única forma de que el sábado pueda tener sentido en la vida del creyente, y no solamente el sábado, sino toda la ley, es que Cristo more en el corazón del creyente. Solamente así vamos a poder santificar el día. Eso significa, acuérdate de santificar el sábado. Lo que los judíos guardan hoy no es el sábado bíblico. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en el Mesías. Saben de que los judíos, la mayoría, aunque en Israel tenemos un remanente, dice Pablo, un remanente que ha creído por gracia, según Pablo en Romanos capítulo 11. Pero estoy hablando del judío común.
no creen en el Mesías, pero profesan guardar el sábado. Profesan creer en la Torá. Profesan recitar la Shema. Profesan leer la ley y los profetas en la sinagoga judía. Pero aún están esperando al Mesías. No creen en el Mesías que la Biblia enseña, el Mesías bíblico que vino hace más de 2000 años a morir por nosotros en la cruz. Por eso, hermano, que lo que ha propuesto Donald Trump de supuestamente reposar un Shabbat nacional a nivel nacional en Estados Unidos es simplemente otro intento ecuménico de unificar la iglesia con el Estado. No es el sábado bíblico, los judíos no guardan el sábado. Y esto también aplica para un adventista, porque no hay que ser antisemita. Un adventista que diga que es adventista, pero no está convertido y no ha nacido de nuevo, no vale nada venir a la iglesia los sábados y oír sermón tras sermón todos los sábados. Tiene que haber una conversión, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que creer en el Mesías, tenemos que ser revestidos con su justicia. Y saben que la Biblia es muy dura en este aspecto. Saben de que en Apocalipsis 2:9 Dios le llama a los judíos que no creen en el Mesías sinagoga de Satanás. Pablo le llamó en Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos al Señor y no nos gloriamos en la carne. Es interesante que en Juan capítulo 8, Cristo, al tener un altercado muy fuerte con los fariseos y rabinos de aquel entonces, Cristo les dice a los rabinos que se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de Dios, pero al mismo tiempo estaban rechazando el Mesías e insinuando que Cristo era hijo de fornicación. Cristo les dice, Juan 8:44, ustedes son mentirosos. Cristo enfáticamente les dice a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Interesante. No confundamos, hermanos, lo que está pasando actualmente. Alguien puede decir, miren qué bonito, unámonos. Está un engaño sutil del enemigo. E inclusive, ¿saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? Dice que la marca de la bestia, la ley dominical, va a iniciar con buenas intenciones. O sea que no va a despertar sospechas, no va a venir con miedo, no va a venir con alarma. Esto cuando venga la marca de la bestia, solamente los bereanos, estudiosos de profecía y analíticos bíblicos van a poder discernir el engaño. Pero para eso necesitamos conocer la Biblia y este precioso libro, El conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama Los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos en la profecía, capítulo 26. Por favor, hermanos, vayan a buscar este libro. Pero lean este libro. Este libro es el original, versión 1915. Antes de morir Elena White, ella lo revisó. Este libro habla en el capítulo 26 cómo el diablo usará a esta nación para que hablase como dragón. Una nación que ha sido bendecida por Dios. Saben de que el poder de Estados Unidos no está en el dólar que tiene o en el petróleo. Y de paso que Estados Unidos es la nación que tiene menos petróleo. Hay naciones que tienen más petróleo que Estados Unidos. Bueno, pues tenemos un 9% de petróleo, ahí está en Irán. En Venezuela hay muchos pozos petroleros, quizás más que en Estados Unidos. O sea, el secreto del poder de esta nación no está en los dólares, ni en la tecnología, ni en la ciencia, ni nada de eso. Según lo que dice el espíritu de profecía, que el poder de esta nación radica en que es una nación bendecida por Dios, porque esta nación preserva la separación de iglesia y Estado, porque esta nación fue fundada en estos principios. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, todos esos emancipadores creían en la separación de iglesia y Estado, aunque eran masones, pero la mayoría creía en la separación de iglesia y Estado. Estos emancipadores conocían perfectamente bien lo que sufrió la iglesia en Europa cuando era perseguida por el papado durante la Inquisición romana.
Por eso es que esta nación, los emancipadores, inclusive dice la noticia que el propósito de Donald Trump es celebrar los 250 años de emancipación, porque hace más de 250 años Estados Unidos se independizó. Es una nación libre, soberana e independiente, y este objetivo es de ser este Shabbat nacional. Tiene dos propósitos: apoyar la herencia judía o reconocer la herencia judía, lo que los judíos han hecho en pro de esta nación, y también recordar o conmemorar los 250 años de aniversario de independencia de Estados Unidos. Yo quiero terminar con dos citas del Espíritu de Profecía, donde dice claramente que los judíos no guardan el sábado, porque el sábado solamente tiene sentido cuando creemos en el Mesías y nos revestimos de su justicia. El sábado que guardan los judíos no es el sábado bíblico, sino que es un sábado simplemente una ceremonia externa, como cualquier otra ceremonia. Porque cualquier ceremonia, por muy buena que sea, pero si no está Cristo allí en el centro de esa ceremonia, pierde su significado. Y ese fue el problema de los judíos en los tiempos de Cristo. Ellos profesaban guardar la ley, profesaban guardar el sábado, pero eran hipócritas porque no creían en el Mesías. Esta cita lo dice claramente. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 1. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por la fe. Deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, Dios les dijo, noten lo que Dios les dijo a los israelitas: acuérdense de santificar el sábado. Eso está en Éxodo 28. Pero también les dijo, habéis de serme varones santos. Eso está en Éxodo 22:31. Noten. Dios les dijo, acuérdense de santificar el sábado. Pero también les dijo, ustedes deben de ser varones santos. Y sigue siendo la cita. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los judíos como verdaderos hijos de Dios y verdaderos adoradores de Dios. Noten, para guardar el sábado solamente se hace en Cristo. Saben de que muchos adventistas podemos estar peor quizás que los judíos. Venimos a la iglesia los sábados, cantamos himnos a Dios, oramos a Dios, damos los diezmos a Dios, pero podemos estar sin Cristo. Y para Dios, un adventista sin Cristo es lo mismo sinagoga de Satanás. Porque lo que da sentido a toda ceremonia, por muy buena que sea, es la justicia de Cristo. Y termina la cita, el otro párrafo. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba, noten que detrás de todo esto está el diablo. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. Obró para pervertir el sábado. ¿Por qué señal del poder de Cristo? Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter amante del Padre Celestial. Los rabinos, noten lo que hacían los judíos, los rabinos, maestros de la ley. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como un autor de leyes, cuyo cumplimiento era imposible para los hombres obedecer. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una gran hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba, hablando de Cristo, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante,
observando fielmente el sábado como decía la ley de Dios. Cristo en verdad guardaba el sábado, los fariseos no. Y saben algo interesante, hermanos, los fariseos y los judíos de los tiempos de Cristo estaban tan endemoniados que hacer obras de misericordia era pecado para ellos y era quebrantar el sábado. Por eso es que Cristo Jesús buscaba todos los sábados para hacer milagros, porque el propósito de Cristo era quitar esa ceguera a los fariseos, enseñarles que las obras de misericordia no quebrantaban el sábado. Pero en la mente de los judíos, en los tiempos de Cristo, los rabinos decían: no es lícito recoger espigas en sábado, no es lícito hacer milagros en sábado. Para ellos. Pero noten que para andar buscando a alguien, para tratar de matarlo en sábado, no era pecado para ellos. Noten cómo estaban endemoniados. Con razón Cristo les dijo, y se lo merecían: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y hizo un capítulo entero en Mateo 23 para hablar de la hipocresía de los fariseos. Un capítulo entero lo dedicó. ¿Por qué, hermano? Porque los mandamientos únicamente se pueden guardar a través de la justicia de Cristo. No cabe duda que Apocalipsis 14:12 dice que el remanente de los últimos días, el diablo le hará guerra a este remanente, porque este remanente no le rendirá pleitesía a esta coalición impía. Dice que este remanente guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, porque es a través de Cristo que se pueden guardar los mandamientos. Es a través de la justicia de Cristo que podemos obedecer su santa ley. Hermanos, espero que estos temas nos puedan preparar para que podamos estar pendientes. No tenemos que ser alarmistas, pero tampoco ignorantes bíblicos. Tenemos que estar despiertos de todo lo que está pasando. Tenemos que predicar estos temas. Tenemos que predicar profecía apocalíptica desde los púlpitos adventistas. Tenemos que presentar estos temas más a menudo en las iglesias para que la gente despierte. Querramos o no querramos, las profecías se van a cumplir. Esta nación, cada día vemos intentos de que está empezando a hablar como dragón. Así que estemos pendientes. No sabemos si este presidente puede ser de quien ponga la marca de la bestia o el otro que venga. Pero sí podemos decir con toda seguridad, basada en la Biblia y en este libro, que estos son intentos de unificar la iglesia con el Estado. Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos estar despiertos para poder analizar y divisar los acontecimientos finales. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios. Saludos a todos los hermanos desde El Salvador, Maranata. Dios les bendiga.